Hola, amigos de todo el mundo. El día de hoy vamos a ver cómo fue que logramos resetear la Matrix a nuestro placer. Parte 2. En este capítulo vamos a continuar lo que se vio en capítulos anteriores. Por ejemplo, en la parte 1 hablamos de las capacidades del humano, lo que nos han hecho creer desde un inicio en universidad, escuela, preescolar y demás, que es todo lo que tenemos como humanos, pero nunca nos hablaron de las otras capacidades, donde hemos sabido de casos en la familia, en personas cercanas y demás que tienen alguna o muchas o todas estas capacidades. Inclusive organismos como el Centro de Inteligencia de los Estados Unidos se ha profundizado exclusivamente en esto. ¿Por qué? ¿Por qué la CIA ha investigado a fondo esto? Porque nosotros somos programadores de esta realidad y de muchas más. Nosotros podemos co-crear diferentes tipos de mundos, en conjunto o individual. Pero sin embargo, les preocupa mucho que la humanidad despierte y utilizan esta información solo para su beneficio y el resto la ocultan. Una cosa importante que está surgiendo en este momento, ¿estamos realmente dentro de una simulación cuántica por computadora? ¿Nos estará dominando realmente una inteligencia artificial? ¿Estamos dentro de un videojuego? Son preguntas que nos hemos estado haciendo muchísimas personas alrededor del mundo debido a que hay cosas que no son congruentes, hay cosas que nos hacen ya pensar si realmente todo esto es verdad. Cada vez que surge una noticia, cada vez que una manipulación económica, una decisión de un supuesto gobernante, decimos en la mente o en voz alta, ¿es en serio? ¿De verdad? O sea, ¿esto está ocurriendo? ¿Y en qué momento estamos dentro o no de una realidad de estas características? Bueno, antes de entrar en este cuestionamiento, es importante saber que somos diseñadores de mundos y que los habitamos a placer. Aquí hay una representación, por ejemplo, vean lo formidable de este pequeño corto video. ¿Acaso hicimos que las cosas fueran tan complicadas? ¿En qué momento nos vimos involucrados en un mundo en caos cuando podíamos crear este nivel de mundos a placer? ¿Qué ocurrió realmente? ¿En qué momento perdimos el control? Vemos aquí lo maravilloso que es, sin embargo, hemos perdido mucho de esta creatividad. Nosotros habíamos creado en mar, en tierra y en aire cosas maravillosas y podíamos co-crear con más conciencias todo esto a placer. Más del 95% de las cosas que hay en esta realidad son hermosas, pero nos hemos estado fijando más en las cosas terribles. Y todo empezó en diseñar una realidad dentro de otra realidad. Estamos probablemente inmersos en varias realidades. En algún lugar de este universo o de este multiuniverso se encuentra nuestra realidad primigenia. Ahí estamos realmente, con nuestra familia primigenia, nuestro ser primigenio. Pero así como la historia de las matroscas o matriuscas, así es la Matrix. Nos fuimos involucrando cada vez más en una realidad y otra y otra. Actualmente nos lo dejan ver en películas,
en series y en diferentes formas de información. Basta con que veamos, por ejemplo, series como eh, Los 100 o como por ejemplo El Truman Show o por ejemplo Nivel 13, Doctor Strange, Sense 8 o inclusive La Orden Secreta, entre muchísimas otras que podría seguir numerando, como si estos cineastas y directores supieran un poquito más que nosotros. ¿Cuándo perdimos realmente estos poderes de ser programadores de nuestra realidad? Cuando nos fuimos adentrando cada vez en mundos y submundos y estábamos cada vez más vulnerables al engaño y la mentira como estrategia de los otros programadores. ¿Quiénes son los otros programadores? Ya en algunos videos anteriores hablamos de arcontes y de conciencias no simbióticas a este mundo de realidades. Y otra estrategia que utilizan estos seres es el reseteo. El reseteo de la información como arma maestra para ocultar la información. ¿Cómo lo logran? Generando entropía entre nosotros, entropía humana, para bloquear la resonancia de nuestros poderes a través del ruido diario, telefonía, televisiones, ondas de radio AM, FM, ondas Schumann, entre otras más. Nos están sacando fuera de nuestra fase original y de nuestra capacidad resonante. Nos están llevando al caos. Y esto pareciera estar en todos lados, pero esto es menos del 5% de las cosas que nos rodean. Estamos rodeados del 95% de cosas hermosas, pero ya no las observamos. Nos tienen en confinamientos, nos tienen en aislamiento. Y esto es un arma para ellos como contrincantes en este supuesto videojuego, que no tiene ninguna gracia. El engaño y la mentira es estrategia de estos otros programadores. ¿Te has fijado que realmente la ciencia y la tecnología tienen un mundo de ego y muchísimas mentiras? La salud, la economía, la religión, la política, el modelo social, el contenido de la música, el arte, la simbología, la historia y la cronología. ¿Es realidad todo esto? ¿O está impuesto o manipulado? Una de las estrategias que utilizaron fue dopar al humano actual como un programador con nanopartículas de control. Estas se encuentran en alimentos, desodorantes, cosméticos, entre muchos otros más. Y una vez que se encuentran los cuerpos dopados, inclusive a nivel de nanopartículas dentro del ADN, somos vulnerables a cualquier radiofrecuencia. Nos doparon también de parásitos, parásitos de biocontrol, virus, bacterias, entre otros más. ¿Para qué? Para debilitar nuestras capacidades también de programación. Y nos han sometido en el miedo. El miedo es una frecuencia muy tóxica que hace que el resto de las frecuencias que tengamos para resonar se debilite. En capítulos anteriores vimos que una de las energías más poderosas es la del logos, la palabra, el verbo. El verbo es frecuencia. Si ustedes investigan sobre la simática y sobre las frecuencias, podrán ver que todo inicia allí. Pero sometidos con tanto engaño y mentira, hemos perdido la capacidad de logos. Por otro lado, se han hecho múltiples reseteos a este mundo, desde los mega reseteos que van desde la destrucción de un mundo, el macro reseteo que puede ser como por ejemplo el diluvio o los cataclismos, grandes reseteos como el de la Torre de Babel, separando la humanidad con idiomas sintéticos diseñados por ordenador o computadora para tener bloqueado el logos, reseteos diarios como el efecto Mandela, donde la memoria de largo plazo pudiera de repente cambiar o nos cambian la línea del tiempo, milireseteos como el día a día, con los campos voltaicos de la ionosfera, donde se nos borra la memoria de los días pasados, no supimos qué hicimos,
qué vestimos, qué comimos o qué dijimos, o micro reseteos donde a diario nos podemos olvidar de los sueños, nos podemos olvidar de aquí al refrigerador qué íbamos a tomar, o pasamos a la habitación y no supimos por qué íbamos para allá, cuando aparentemente todo eso era muy importante. Si ya eres consciente de esto, sabrás que te están limitando tus poderes. Generar una entropía entre los humanos para bloquear nuestra resonancia en la música, las noticias, los colores, los olores y los sabores. Rediseñaron el lenguaje y las fonéticas. Implantaron simbologías que están a nivel de programación dentro de nuestro psique y que a través de la implantación de radiocontrol desde esta bóveda que nos han hecho creer que es el Sol, la Luna, la estrella y los astros, no son más que pequeños puntos resonantes en orbes, algunos más pequeños, otros más grandes, estaciones espaciales aquí entre 6,000 a 12,000 kilómetros de altura y todos ellos mandando frecuencias. ¿Para qué? Para hacer un control total de los programadores humanos primigenios. Han hecho control sobre los alimentos y sobre todo una clonación humana. De ahí viene que hay un pueblo elegido, pero elegido ¿por quiénes? Por los contrincantes programadores, aquellos que se han declarado controladores de esta realidad, pero los verdaderos creadores somos nosotros. Nos hacen creer que hay un demiurgo, que hay un gran arquitecto y demás. ¿Pero de qué? ¿De formación? No, es deformación. Ha deformado lo que ya ha creado. Es muy diferente un creador a un formador. Este demiurgo o este ser arquitecto que muchos adoran, como los grupos ocultistas y demás, como este pueblo elegido, pues simple y sencillamente están postrados ante este deformador de la humanidad. Hay acciones que podemos emprender para volver a recuperar nuestras capacidades de programación. Para esto, debes cuestionarte tus creencias, ciencia, tecnología, política, deportes, religión, historia, etc. Debes desparasitarte biológicamente. Debes desparasitarte psíquicamente con todos los símbolos, imágenes, objetos, religiosos o no religiosos, anillos, entre otras cosas más. Debes aplicar una dieta que te ayude a limitar metales pesados y nanopartículas. Debes limpiar el lugar donde vives y trabajas de toda información, objetos o cosas insalubres. Debes dejar de ver noticias tóxicas. Debes tener un modelo social a placer. Debes elegir la música, el arte y tus pasatiempos. Debes ponerte a tierra, dejar afuera la ionización, volverte neutral. Debes socializar con personas como tú. Estas son unas acciones básicas para poder empezar a encontrar tus habilidades de programar esta Matrix en este planeta. Muchas gracias y hasta la próxima.